hermanos. Qué hermoso es el Señor, hermosas las alabanzas, ¿verdad?, que ofrecieron nuestras hermanas en el coro, nuestros músicos y también cada uno de nosotros, ¿verdad? Hermoso es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, pues estamos muy contentos, hermanos, una vez más, porque el Señor nos permite, como dijo nuestro hermano Osorio, ya el 8º día, ¿verdad?, de estar buscando al Señor por las mañanas. Y pues nosotros también por las noches, ahí estamos todavía, hermanos, el grupo de oración, dando gracias a Dios, hermanos, porque el Señor es bueno, ¿verdad? Hermano, quiero llevarlos a Segunda de Crónicas 7. La última vez que predicamos de este mismo pasaje. Segunda de Crónicas capítulo 7 y versículo, vamos a leer el versículo 12 y 14. Amén. Segunda de Crónicas 7, capítulo 7, versículos 12 y 14. Aleluya. Y dice la palabra del Señor, dice: y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. El 14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, dice, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Vamos a orar. Señor Jesucristo, estamos una vez más delante de tu presencia, Jesús, reconociendo, Señor, que tú eres el Dios grande y poderoso, Señor, todopoderoso, Señor Jesús, y que por tu gracia y tu misericordia estamos aquí una vez más en esta noche, Señor, reconociendo que no es por nuestra fuerza, sino por tu gracia y tu misericordia. Señor, en esta noche yo te pido en el nombre de Cristo Jesús, que hables a cada uno de mis hermanos, Señor, que hables a nuestras vidas, Señor, conforme a tu santa y perfecta voluntad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, yo te lo ruego y te lo pido, para honra y gloria de tu nombre, Señor, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén y amén. Puede tomar su asiento, hermanos. Hermanos, el título que tiene esta escritura dice: Pacto de Dios con Salomón. Y nosotros ya sabemos por qué es que el Señor quiere hacer pacto con Salomón. En el versículo 12 dice: y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración. Sabemos que cuando el Señor se le aparece a Salomón, es porque Salomón ora cuando termina el templo, de edificar el templo, y le pide a Dios sabiduría para poder guiar a su pueblo. Y el Señor se le aparece en este versículo 12 del capítulo 7 de Crónicas y le dice, y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración. Y qué hermoso, hermanos, saber que Dios escucha tu oración y escucha mi oración. Y qué hermoso sería que el Señor, cada vez que escucha nuestra oración, se nos apareciera y te dijera: hijo o hija, estoy aquí porque he escuchado tu oración. Entonces, como dije, nosotros sabemos por qué el Señor se le aparece a Salomón y le dice: yo he escuchado tu oración. Pero dice: apareció Jehová a Salomón y le dice de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Imagínense, escuchar su oración y escoger el lugar en el cual usted va, por decir así, el líder de ese lugar,
del templo donde el pueblo del Señor tenía que acercarse a Dios. Y Salomón le dice al Señor: Señor, cuando dedica el templo, dice: yo sé que tú ahora estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos al clamor de tu pueblo, a la oración de tu pueblo. El Señor le dice: he escogido este lugar para lugar de sacrificio. Y en el 14, como este es el pacto de Dios con Salomón, el 14 le dice, mire, dice que ha escuchado su oración y que ha escogido ese lugar. Pero también el 14 dice, o sea, antes de hacer el pacto, el Señor con Salomón le dice: ¿sabes qué? Yo escuché tu oración, escogí este lugar, pero ahora traigo 4 condiciones. Tú me pediste, demandaste de mí cosas que tú anhelas, que tú quieres. Ahora yo también te pido 4 cosas. Y la primera es que dice: si se humillare mi pueblo. Esa es la primera. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. El número 2 dice: y oraren y buscaren mi rostro. El tercero dice: y se convirtieren de sus malos caminos. Pero da 3 promesas también. Dice: entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. 4 condiciones, 3 promesas que el Señor da para hacer un pacto con el Señor, con Salomón. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos, hermanos, que el Señor descendiera y nos dijera: yo he escuchado tu oración, pero te voy a responder, pero no va a ser así tan fácil que tú adquieras lo que necesitas o lo que anhelas? Yo quiero hacer un pacto contigo. Tengo 4 condiciones, o 2 condiciones, o 3 condiciones para concederte lo que tú me has pedido. ¿Y qué es lo que usted ha pedido? ¿Qué es lo que yo he pedido? ¿Qué es lo que hemos estado pidiendo en nuestras oraciones? Y la primera condición dice: si mi pueblo se humillare. Y no vamos a hablar de todas estas cosas, vamos a hablar simplemente de la primera condición que Dios le pone a Salomón. ¿Y cuál es la primera? Dice: si mi pueblo se humillare. Esa es la primera condición que Dios le pone al rey Salomón para hacer pacto. Entonces la primera promesa, que el Señor le pide a Salomón, dice: si se humillare mi pueblo. Esto es lo que el Señor le pide a Salomón, o sea, le demanda de Salomón. Veamos ahora las promesas que Dios le da al rey, ¿verdad? ¿Cuál es la primera? Dijimos: entonces yo oiré desde los cielos. Esa es la primera promesa que le hace, ¿verdad? La primera promesa. Número 2 dice: perdonaré sus pecados. Número 3, sanaré su tierra. 3 promesas, hermanos, muy interesantes, muy importantes para la iglesia. 3 cosas muy importantes para usted y para mí. Tres cosas muy importantes para la iglesia, para cada uno de nosotros individual. Así es que la primera condición, hermanos, es para cumplir el Señor estas promesas es: si mi pueblo se humillare. Ahora, hermano, ¿qué es humillarse?
¿Cuál es el significado de humillarse? Muchas las veces nos humillamos ante el jefe del trabajo. Un día dijo, por ahí un hermano le dijo, el hermano mi esposa le dijo al hermano, dijo, no, uno siempre se tiene que humillar ante Dios y llorar solamente en la presencia de Dios. Y el hermano le dijo, hermana, dijo, pero muchas veces lloramos enfrente de las mujeres también, pidiéndole perdón. Y es cierto, hermano, cuando amamos a la mujer y la lastimamos, tenemos que llorar y pedirle perdón. Ahí, como dijo una salsa que tiene el hermano Hilario por ahí, hasta el más macho llora delante de las mujeres. Hermano, pero qué bueno, hermano. O sea, mire, el humillarse implica orar intensamente, acercándonos al que todo lo puede. Dice, el humillarse implica orar intensamente, acercándonos a aquel que todo lo puede, abandonarnos en su presencia, aceptando su voluntad y que Él obre en nuestras vidas conforme a su corazón y a sus propósitos, a su voluntad. Eso es humillarnos ante la presencia del Señor. Y a Salomón le dijo, si mi pueblo se humillare. Y si usted se considera pueblo de Dios, y si yo me considero pueblo de Dios, también esta palabra es para mí, es para usted. Y como esta palabra es para usted y para mí, también las promesas que el Señor le dio a Salomón también son para usted y son para mí. Entonces esa es, hermanos, eso es el humillarse ante el Señor. Entonces, hermano, hay dos formas de acercarnos a Dios. Solamente hay dos formas de acercarnos a Dios. Dos formas de acercarnos a Dios, y le voy a pedir a mi hermano que nos ponga Lucas 18, 9 al 14. Lucas 18, 9 al 14. Una escritura muy conocida por usted y por mí. ¿Qué dice? A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Cristo Jesús, hermanos. 2 maneras nada más de acercarnos a Dios. La manera en que podamos o queramos exaltarnos a nosotros mismos y decir como el fariseo: yo no soy como los demás, yo oro, ayuno, diezmo,
canto, hablo en lenguas. Pero el otro dice que él no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, y era publicano. Era publicano. Yo creo que ese era amigo de este, ¿cómo se llama? Del que cobraba los impuestos, Zaqueo. Era publicano, era pecador, hermanos. Y la Biblia dice que este nombre o este nombre que le habían puesto a estos hombres publicanos se comparaba con el nombre de una prostituta, por ese nombre que les habían puesto, porque eran pecadores, eran malos, así como éramos usted y yo antes de venir a Cristo. Pero mire qué hermoso, hermanos, qué hermoso ejemplo que el publicano no quería ni levantar sus ojos al cielo. ¿Sabe qué tanto mal había hecho? Para comenzar, era publicano. Pero la palabra del Señor dice que en su humilde oración y con los ojos bajos, con su rostro tal vez puesto en tierra, la palabra del Señor dice que él salió justificado, se fue justificado. Simplemente por el hecho de humillarse delante de la presencia del Señor, reconocer que tal vez no era digno que el Señor lo perdonara. Por eso el Señor se propicio a mi pecador. Y el otro, supuestamente él se fue contento porque dijo: no soy como los demás. Supuestamente él se fue libre, pero la palabra del Señor dice que no fue así, porque dice que él oraba consigo mismo y no le oraba a Dios, porque no tuvo temor, porque no se humilló delante de Dios, reconociendo que, hermano, que si usted hace el bien, que si yo hago el bien, no es porque seamos buenos, no. La palabra del Señor dice que Él pone en su corazón y en mi corazón el querer como el hacer el bien. Y si pecamos, también nos perdona cuando venimos humillados ante su presencia. Entonces, hermanos, ahí tenemos un testimonio muy hermoso de que cuando usted y yo buscamos al Señor o nos humillamos delante de la presencia del Señor, no importa qué tan grande haya sido nuestra falla o nuestro pecado, no importa qué tan bajo el enemigo nos haya hecho caer, no importa lo terrible que hayamos hecho. El rey David, cuando pecó y el Señor manda a un profeta a decirle, a descubrirle su pecado, el rey se humilló. Siendo el rey se humilló, pudo reconocer, aunque ya estaba escondiendo, ¿verdad?, su pecado allí, pero Dios es bueno. Podemos descarriarnos como el enemigo nos quiera hacer tropezar o caer, pero Dios nunca se va a olvidar de ti y de mí. Nunca se va a olvidar. Siempre nos va a dar la oportunidad de reconocer y humillarnos ante su presencia. La palabra del Señor dice que Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Otro ejemplo que tenemos, hermanos, Lucas 18, 35 y 43. Dice: aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino, mendigando. Y luego vio y el 34, 36. Y al oír la multitud que paseaba, preguntó:
qué era aquello, el otro, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y les seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Lo que quiero enfocarme ahí, hermanos, donde él escucha el ruido de la gente y pregunta: ¿qué está pasando? Dice: Jesús va pasando por ahí. Y él grita, hermano, desesperadamente: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y eso es humillarse, hermano, delante de todo el pueblo, de todos los que iban allí. Y le dijeron: cállate. Él más gritaba, hermano. Porque cuando uno quiere alcanzar la gracia y la misericordia de Dios, no nos debe de dar vergüenza. Porque le estamos clamando al único Dios que nos puede rescatar, que nos puede perdonar, que nos puede sanar, hermanos. Él es el único, hermano. Él es el único, hermano. Y debemos de humillarnos aún delante de la gente. No importa lo que la gente diga. Lo que importa es qué es lo que dice el Señor. ¿Y qué le dijo? Recíbela, tu fe te ha salvado. Ya para ir terminando, San Lucas 22, 39 al 42. Lucas 22. Saliendo se fue como salía al monte de los olivos, y sus discípulos también le seguían. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Dice: y se le apareció una... No, ahí está bien, hasta ahí. Que no se haga mi voluntad sino la tuya. Hermanos, para este momento el Señor Jesucristo ya sabía, sentía que su final se acercaba. Y ora al Padre diciendo: Señor, Padre, si fuere posible, pasa de mí esta copa. El Señor Jesucristo sabía, hermanos, lo que iba a acontecer cuando la gente lo aprendiera, los soldados lo aprendieran. Él sabía cuál era el precio que tenía que pagar por usted y por mí. Entonces dice, aquí podemos ver que ya se acercaba la hora de que el Señor fuera arrestado y después crucificado. Así que Él ya sabía lo que Él iba a padecer por usted y por mí. San Juan 19, 1 al 6, hermano. San Juan 19, 1 al 6 dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado... No, hermano, ese no es. San Juan 19, 1 y 6. Dice: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas
y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, Rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. El Señor sabía, hermano, el sufrimiento que iba a pasar. Quiero que veamos este momento, lo que el Señor sufrió por usted y por mí, que no es simplemente lo que la Escritura dice. De tal manera Él me amó, que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque me amó. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Aleluya. Hermanos, y en Marcos 14, 33 y 36. Aleluya. Y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Ahí está bien, hermano. El Señor, hermano, como dije, el Señor ya sabía el sufrimiento que iba a suceder, a pasar. Dice, y les dijo, mi alma está muy triste y hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Hermano, usted se imagina cada latigazo que recibió el Señor Jesucristo. Y la palabra del Señor dice en Isaías 57:3, hermano, póngamelo por favor. Isaías 57:3 dice: mas vosotros llegaos acá, hijos, mas vosotros llegaos acá, hijos de la... Ese es, hermano, sí. Isaías 57:3, sí.
Dice, mas vosotros llegaos acá, hijos de la hechicera. Wow. ¿Qué pasó? ¿O será 57:3? A ver. 57:3 yo creo que es, hermano. Gloria a Jesús. Ya vamos terminando, hermanos. (53:7) póngame. Amén. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hermanos, nosotros sabemos el sufrimiento de un latigazo. ¿Y por qué el Señor cayó? Usted no escuchó ni un quejido en ninguno de los latigazos que le dieron. Usted no escuchó ni un quejido del Señor Jesucristo, ni una palabra. La única palabra que se escuchó varias veces: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermanos, y cada vez que un latigazo le arrancaba la piel y la carne al Señor Jesucristo, la palabra del Señor dice que por sus llagas nosotros hemos sido sanados. Que por sus llagas usted y yo hemos sido sanados. Cada golpe que Él recibía era una cadena que se soltaba de tu vida y de mi vida. Cada latigazo que Él recibía era una maldición que el Señor limpiaba de tu corazón y del mío. Por eso el Señor enmudeció, no abrió su boca, dice que como cordero fue llevado al matadero. Y eso lo hizo por ti y por mí, porque tú y yo deberíamos de haber recibido esos latigazos por lo que tú y yo habíamos hecho. Sin embargo, dice que como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Último versículo, hermano, Filipenses 2:7-8. Y con esto terminamos. La bendición que el Señor nos dejó a través de su humildad, que dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El que sigue. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Un nombre que es sobre todo nombre, simplemente por tomar la actitud de humildad, de humillarse ante su Dios, ante su Padre, y cumplir así con el propósito con el cual había venido, para que usted y yo seamos salvos y seamos parte del pueblo escogido de Dios. Entonces, hermano, ¿qué quiero decirle en esta noche? Que a nosotros nos conviene humillarnos delante de la presencia del Señor, porque Él ya nos cambió el nombre, ya nos dio otro nombre. Antes éramos pecadores y ahora dice su palabra que ahora somos santos para su honra y su gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Padre Cristo, mis hermanos, que el Señor me lo bendiga. Adelante, en el nombre de Cristo Jesús.